Biblia en un año, le das clic y te encontrarás 3 esquemas: leer la Biblia en un año, leer la Biblia en 3 años y leer la Biblia toda tu vida. Hay 3 propuestas, 3 esquemas que proponen apóstoles de la palabra para leer toda la Biblia, y divide ese folleto las lecturas de la liturgia, combinando Antiguo y Nuevo Testamento. Se puede iniciar en septiembre, que es el mes de la Biblia, y se termina en septiembre del siguiente año. www.apostolesdelapalabra.org, y le das clic a la imagen leer la Biblia por un año, en un año, o hay otra opción. Muy bien, entonces vamos ahora a buscar el capítulo 4 del libro Palabra de Vida, página 59. Página 59, capítulo 4, el tema de la inspiración. Bien, cuando se habla de inspiración, estamos en este taller que se llama Conociendo la Sagrada Escritura y la Fe Católica. Ayer hablamos temas y compartimos temas sobre el tema de la apologética. Hoy sobre las Escrituras. Damos siguiente a la imagen. Y hoy nos toca, o me toca, hablar sobre la inspiración. Cuando hablamos de un poema, de una canción, de un verso, decimos, y si nos gustó, decimos, el autor se inspiró. Cuando escuchamos también las canciones de Paquita, la del barrio, sí que estuvo bien inspirada, ¿no? Sí que se inspiró. Muy bien, ¿qué es la inspiración bíblica? La inspiración en las Sagradas Escrituras, ¿logran ustedes ver la imagen que tenemos en lo alto? ¿Qué es la inspiración? Es la acción de Dios que ilumina la inteligencia del hombre y mueve su voluntad para poner por escrito todo y solo lo que Dios quiere, para poner por escrito la revelación. Entonces, cuando hablamos de inspiración bíblica, estamos hablando de la acción de Dios, la acción de Dios. La acción de Dios que ilumina la inteligencia ¿de quién? Del hombre. El padre Antonio nos habló de los agiógrafos. Los agiógrafos son hombres que, iluminados por la acción del Espíritu Santo, escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces, son los agiógrafos, hombres inspirados por Dios, que reciben esta acción de Dios y que son iluminados en su inteligencia por acción del Espíritu Santo para mover su voluntad y poner por escrito todo lo que Dios quiere decir sobre la revelación, sobre su persona, sobre quién es Dios, cuál es el mundo de Dios, cómo la piensa Dios, cómo actúa Dios en la historia. Ahora, la inspiración de la Sagrada Escritura significa que Dios, ¿quién es? El autor. El agiógrafo es como el lapicero en las manos del escritor. ¿Quién es el escritor? Dios. El agiógrafo, el autor sagrado, es el lapicero. ¿Quién lo mueve? El escritor, Dios. Dios inspira al autor, al agiógrafo, al hombre que Dios elige para poner por escrito la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? La manifestación de su voluntad. Decir cómo la piensa Él, cómo actúa Él, cómo quiere que viva el hombre, cuál es el proyecto de Él sobre el hombre. Ejemplo, está la persona que escribe, que le subimos un poquito, y el lapicero con la cual la persona escribe un mensaje. Dios es el agente principal, Dios es el escritor, aquel que escribe, y el lapicero, si es de tinta azul, el agiógrafo,
según su cultura, según su mentalidad. Un lapicero azul va a pintar color azul. El agiógrafo, si en su tiempo un israelita o judío, va a plasmar también su cultura, su modo de pensar, su modo de ser en lo que escribe. Pero el mensaje de fondo es lo que Dios quiere transmitir. Entonces, según las características, según la cultura del agiógrafo, según las características del lapicero, se va a escribir el mensaje. En aquel tiempo, cuando se dice que fue Génesis, dice que la mujer tomó el fruto prohibido. Y hoy dicen los varones, fue siempre una mujer la que echó a perder todo. A ver, atención, el agiógrafo, el autor que escribe Génesis 2 y siguientes, manifiesta que se encuentra en una cultura machista. ¿Por qué se le da a la mujer la acción de cometer el primer paso del pecado? ¿Por qué no al hombre? A ver, porque el que escribió, el agiógrafo, vivía en una realidad, en un contexto donde la mujer era inferior al hombre. ¿Y quién se le va a echar la culpa ahí? Pues la mujer. ¿Cuál es la acción? Que Dios dio una indicación, una orden, pero el hombre desobedece. Pero el escritor mete por evidencia que ante el hombre y la mujer, el que actuó fue la mujer. Es el aspecto cultural. Se pone por evidencia que la mujer fue la culpable. Es decir, en el contexto del autor sagrado, la mujer era inferior. Y por eso se le puso a la mujer. Si estuviéramos en la actualidad, se hubiera dicho que los dos lo tomaron al mismo tiempo. Entonces, el agiógrafo, el autor sagrado, pone por evidencia su realidad cultural. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nos interesa? Que si fue el hombre o si fue la mujer. No nos interesa si fue el hombre o si fue la mujer. Lo que nos interesa es que el ser humano representado en el hombre y la mujer, Adán y Eva, cayeron en el pecado, desobedecieron. Ese es el mensaje de fondo. Eso es lo que Dios revela. Eso es lo que el escritor, el autor sagrado, Dios, manifiesta. El hombre cayó en el pecado. Después el agiógrafo, quien lo escribió, le pone de su salsa, pone de manifiesto su realidad cultural y elige a la mujer, porque en sus contextos la mujer era inferior. Entonces está, digamos que, la salsa del agiógrafo y el chilito del autor. ¿Sí? Entonces, el agiógrafo es el hombre elegido por Dios que pone de manifiesto también su característica, la tinta con la cual escribe. Pero el autor es Dios. Se pone de manifiesto que el hombre en sí cayó en el pecado, que Dios le da un mensaje, pero el hombre cayó en el pecado. ¿Me doy a entender? Sí, adelante. La inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosa dice la Iglesia? Es muy importante lo que también nos ponía delante el diácono. Todo lo que es la interpretación de la Biblia tiene que ir relacionado con lo que dice la Iglesia. Tiene que tener concordancia, relación con la doctrina de la Iglesia. Si no, ya nos volvemos como los grupos sectarios, interpretamos a nuestra manera. La voz de la Iglesia, hay un documento que ustedes pueden descargar en www.vatican.va, es la página web oficial del Vaticano, y ahí están todos los documentos de los papas. Ustedes pueden encontrar ahí el documento oficial de la Dei Verbum, donde la jerarquía de la Iglesia, reunidos en concilio, los obispos del mundo, emanan o decretan un documento
que se llama Dei Verbum sobre la revelación. ¿Y qué dice en este documento? Dice lo siguiente, al número 11. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignan por obra del Espíritu Santo. Entonces, la revelación manifestada en las Sagradas Escrituras es inspirada por obra del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, según la fe de los apóstoles, tiene por santos y canónicos, quiere decir universal, porque la palabra canónicos quiere decir para todos, es universal, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. En la redacción de los libros sagrados, dice la Iglesia, en este documento, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades, lo que decíamos, el escritor usa el lapicero, utiliza sus propias facultades y medios de forma que, obrando Él en ellos, Él, ¿quién? Dios. ¿En quién obra? En los escritores, en los agiógrafos, en ellos, y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Todo y solo lo que Dios quería, los agiógrafos, los autores de los libros, escribieron como el lapicero en las manos del escritor. Entonces, los libros, 73 libros de la Biblia, se declaran inspirados por Dios, son palabra de Dios. Cuando tú dices, ¿y quién me asegura que son palabra de Dios? ¿Quién dice que son inspirados? ¿Quién dice que de verdad es revelación de Dios? La Iglesia, a lo largo de la historia, a través de la experiencia de la fe vivida del pueblo, pone de manifiesto que es palabra de Dios, porque ésta manifiesta sus frutos en la vivencia del pueblo. Y dice, estos son palabras de Dios. Pues, como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan inmediatamente, con fidelidad, esto es importantísimo, sin error, la verdad que Dios quiso consignar, entregar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Ahí está. Por eso siempre con mucho respeto decimos que este libro es inspirado por Dios y hacemos reverencia porque el autor sagrado es Dios, que a través de los agiógrafos pone por escrito lo que Él quiere para nosotros. Y bien dirá San Gregorio Magno, la palabra de Dios es una carta de amor de Dios para ti. La escribió para ti. Cuando tú recibes la palabra de Dios, dices, esta es la carta que Dios me escribió para mí, a través de los agiógrafos, que Dios inspiró para escribir lo que Él quería para mí. Imagínense qué grande tesoro tenemos en las manos. Levante quien tiene la Biblia en sus manos, levante su Biblia. Esta es palabra de Dios, porque inspirada por Dios, porque el autor es Dios. Por ello, cuán importante, necesario, útil, saludable, beneficiario es para nosotros leerla, meditarla y orar con ella, porque es la carta de amor que Dios ha escrito a través de los agiógrafos, autores sagrados, para ti. Para ti, Ricardo, para ti, Marisela, para ti, Rodolfo, lo escribió para ti, Inés. Esa es la palabra de Dios. La misma escritura, adelante, ahora vamos a ver qué dicen los padres de la Iglesia. La voz de los padres de la Iglesia. Santo Tomás, un grande teólogo en la Iglesia, maestro en la fe, nos dice, fue por inspiración divina como Moisés nos instruyó sobre el comienzo del mundo. Repetidas veces hace notar Santo Tomás que la inspiración del Omnipotente da inteligencia y
así como un niño que repite lo que se le ha dicho, así los agiógrafos repitieron, los escritores sagrados repitieron lo que escucharon de Dios. Por eso no podemos decir que sea palabra de ellos, sino palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, las cartas de San Pablo. San Pablo fue inspirado por Dios. Según su realidad cultural, era un grande maestro en la fe, San Pablo. Muy inteligente, hombre capaz, valiente, conocedor de la ley del Antiguo Testamento. Y Dios lo toma como el escritor al lapicero, lo instruye, y San Pablo escribe las cartas. La carta a Corintios, la carta también tenemos a los Colosenses, muchas cartas escribió San Pablo. Y son inspiradas esas escrituras por Dios. Y según su realidad cultural, ahí también encontramos su mentalidad del escritor. En la revelación profética tenemos los libros proféticos, Isaías, Jeremías. Hablaba el diácono Antonio de Jeremías con la característica de ser miedoso y chillón, ¿no? Pues no era que era miedoso y chillón, sino era tenía una sensibilidad muy delicada, pero muy amante de Dios. En la revelación profética, el espíritu del profeta es movido por el Espíritu Santo como un instrumento deficiente. Siempre el autor sagrado era un instrumento deficiente con sus limitaciones, pero así como el lapicero escribe porque tiene tinta, tiene inteligencia y pone por escrito según nuestro lenguaje humano para manifestarnos la revelación de Dios. Dice, el Espíritu Santo como un instrumento el autor, el profeta, es movido por el Espíritu Santo como un instrumento deficiente. Dios es el origen de la Sagrada Biblia, es su autor y el hombre su instrumento. El Espíritu Divino ha escrito estos libros con gran sabiduría para instruir a los hombres. Entonces, la acción del Espíritu Santo siempre presente en la inspiración de poner por escrito lo que Dios quiere a través del agiógrafo, a través del autor. Vamos adelante. A continuación presentamos algunos elementos que nos ayudan a contestar esta pregunta. Vamos a ver la página 59. ¿Cómo sabemos que la Biblia es inspirada por Dios? Ok, ya entendimos que Dios inspira al agiógrafo, que Dios actúa a través del Espíritu Santo en la inteligencia del hombre que elige para poner por escrito lo que Él quiere manifestar y revelar al ser humano sobre su voluntad. Ya lo entendimos. Eso se llama inspiración bíblica según las Sagradas Escrituras. ¿Cómo sabemos que la Biblia es inspirada por Dios? Bien, para profundizar más esta problemática es importante observar algunos aspectos, algunos elementos que nos ayudan a contestar esta pregunta. La misma Escritura nos dice que encontramos muchos testimonios de la acción de Dios donde se pone por evidencia que los escritores fueron inspirados por Dios y lo que nos transmiten es la voluntad de Dios. Vamos a buscar, por favor, ahora seguimos adelante. Éxodo 24, 3 al 8, y le pido al hermano Ángel que me ayude a leer este texto bíblico donde Dios ordena escribir, y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, la escritura en el Antiguo Testamento. Éxodo 24, 3 al 8. Por favor, hermano. Dios ordena escribir. Adelante. Éxodo 24, del 3 al 8. Que ocupen ayuda, levanten la mano y un compañero le ayudará. Aquí la hermana que necesita ayuda de luz azul.
¿Cómo? Está, sí, al inicio de la Biblia encontramos Génesis, Éxodo. Éxodo 24, del 3 al 8. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz: nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte, y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasija. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó. En presencia del pueblo respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todo esto compromisos. Palabra de Dios. Muy bien, a ver, hermano, por favor busque en qué versículo se dice en este texto que Moisés puso por escrito lo que Dios le indicó. Está en los primeros versículos de lo que usted leyó. ¿Qué versículo es? Éxodo 24. Perdón, Éxodo 24:4. Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Perfecto, gracias, hermano Ángel. Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé, y de esa manera el pueblo sabía qué es lo que tenía que hacer. Es el texto que también comenta Santo Tomás, donde dice que cuando habla de la inspiración divina, ¿quién es el agiógrafo? Guardando este texto, muy bien, hermano Ricardo, Moisés es el agiógrafo, y el autor de esa inspiración de lo que él escribe, ¿quién es? Dios, porque ahí él evidentemente dice con claridad, Dios le indica y Moisés pone por escrito lo que Dios le indica. ¿Y quién es el receptor de ese mensaje? El pueblo. Muy bien, hermana María. El pueblo dijo: haremos lo que Dios nos ha dicho. ¿A través de quién? De Moisés, que Moisés es el lapicero en manos del escritor, el agiógrafo inspirado por Dios. Ok, vamos entonces ahora entendiendo cómo fueron escritas las escrituras. Así fue. Y a todos los textos que vamos a ir viendo se nos va a ir dando a conocer cómo la palabra de Dios se proclama como palabra de Dios porque inspirada por Dios, es estudiada y meditada por el pueblo de Israel como palabra de Dios, porque recibida y asimilada como palabra de Dios que impulsaba al pueblo a realizar lo que quería Dios. Estos textos ustedes lo tienen en su librito, página 59, no hay necesidad de que lo escriban quienes adquirieron este libro, donde dice la escritura en el Antiguo Testamento, página 59, ahí está todo este texto que ven en la pantalla, que pueden después leer en casa, porque el tiempo se me terminó. Vamos adelante y vemos lo siguiente. En el Nuevo Testamento alcanza la plenitud todo lo que los profetas, los agiógrafos del Antiguo Testamento escribieron, porque antes de Cristo tenemos el Antiguo Testamento,
todo lo que Dios reveló para preparar a su pueblo para llegar y preparar la venida de Jesús, el Mesías, el Salvador. En Jesús todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento alcanza su plenitud, ¿sí? El Antiguo Testamento es reconocido como la sirvienta que cuidó al niño, al pueblo de Israel, es comparado con el niño, y el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, como la sirvienta que llevaba de la mano al niño, al pueblo de Israel, y entrega al niño a su madre. Es decir, el Antiguo Testamento, que guió por muchos años, educó la ley del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, se le entrega a Jesús, que es la plenitud de la revelación, y el Evangelio de Jesús da plenitud a la revelación de Dios a través de los profetas, y por eso en Jesús nosotros podemos decir con tanta seguridad: alcanza la plenitud, la ley alcanza su plenitud. Y vamos ahora a escuchar Mateo 5, 21 al 48. Por favor, hermano Ángel. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 48. ¿Le puede dar lectura, por favor? Si alguien tiene dificultad, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y se encuentra más o menos a la mitad de la Biblia. Mateo, capítulo 5, versículo 21. Al 48. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Pero eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácate y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima,
Es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ustedes han... Hasta ahí, gracias, Palabra. hermano Ángel. Te alabamos, Señor. ¿Me permite subir, hermano? Gracias. Entonces, en este texto está muy claro cómo Jesús dice: ustedes han oído a sus antepasados, ustedes han escuchado, han sido educados con la ley de Moisés, ¿no? Que les dice la ley: no jurarás en falso. Pero dice Jesús: pero ahora yo les invito a dar un salto. Versículo 34, pero yo les digo, ustedes estaban aquí, pero ahora yo les digo, no juren ni por el cielo ni por el trono de Dios. Nuevamente les repite en el versículo 37, versículo dice 38, ustedes han oído ojo por ojo, según la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, Antiguo Testamento. Pero dice Jesús: pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Entonces, antes, para amortiguar o como decir, hacer más leve el golpe, pues si te da en el ojo, tú le regresas y hasta ahí, pero no lo mates. Ahora dice Jesús, la ley plena, ahora te digo que no resistas, que antes bien pon la otra, es decir, devuelve el bien al mal recibido. Entonces la ley de Jesús perfecciona la ley del Antiguo Testamento, revelada por los profetas, por los agiógrafos. En el Nuevo Testamento se perfecciona con la ley del amor, la ley que Jesús nos pone por manifiesto, que a través de sus apóstoles, a través de los escritores sagrados del Nuevo Testamento, se va perfeccionando. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir que el Nuevo Testamento es la perfección, la plenitud de la ley de Dios. Lo que la sirvienta ayudó el Antiguo Testamento y educó al niño, al pueblo de Israel, sirvió para preparar al pueblo, al niño, y recibir la ley plena del Maestro Jesús. Bueno, vamos ahora a concluir la última, por favor, hermana, la última imagen, los textos clásicos, anterior, los textos clásicos, aquí está, Segunda Timoteo, esta por favor subrayenla, la encontramos en la página 61. ¿Cuáles son los textos más claros sobre la inspiración? En su página, libro, Palabra de Vida, página 61. ¿Cuáles son los textos más claros de la inspiración? Son estos: Segunda Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:20 al 21, donde dice Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, toda, no solamente una parte, toda es movida por la mano de Dios, por el autor principal, y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar la justicia. Y Segunda de Pedro 1:20 al 21, que dice, página 62 del libro Palabra de Vida: tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que hombres, los agiógrafos, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Estos dos textos se complementan entre sí para darnos el sentido completo de la inspiración. Es Dios, como el escritor, que usa los agiógrafos y lapiceros para escribir y poner de manifiesto su voluntad. Muy bien, vamos adelante y concluimos con esta reflexión. Más adelante. Entonces, como conclusión, las escrituras son, número 1, lean por favor,
Las Sagradas Escrituras y divinas. ¿Son libros inspirados por Él? Dios es el inspirador de ¿qué? ¿Las escribe quién? Él mismo. ¿A través de quién? De los autores, de los arqueógrafos. Por lo tanto, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios mismo, que se vale de quiénes. Para escribir y Él los inspira. 5. La Iglesia Católica sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras ha hecho declaraciones y estas las encontramos en varios documentos de la Iglesia. Yo les invito a leer de verdad el documento de la Iglesia Dei Verbum del Concilio Vaticano II, www.vatican.va, la página oficial del Vaticano. Lo descargan en PDF, son como 12 páginas, lo leen y van a encontrar todo lo que dijimos aquí. Vamos adelante, muchas gracias, con esta bella sonrisa del Padre Maturi para conocer más la palabra de Dios. Muy bien, pónganse de pie. Ahora vamos a buscar, ¿qué número, hermano? El libro.